Que se ha tratado durante los últimos meses en el país con mucha intensidad. En ese sentido, el presidente tiene una solución. Esa solución debe iniciar con el fortalecimiento del Ministerio Público, darle independencia al Ministerio Público. En ese sentido, va a procurar una solución sobre la base de 3 pilares fundamentales. Primero, Ministerio Público, independiente, absolutamente autónomo, totalmente alejado del tema partidario. La otra ala del tema, que es la justicia, una Suprema Corte absolutamente independiente. El magistrado Subero Isa señaló hace poco tiempo que una de las principales satisfacciones de él en su gestión en la Suprema fue el hecho de que durante el mandato del presidente Hipólito Mejía, nunca el presidente Mejía lo llamó para plantearle ningún tema que tuviera que ver con el Poder Judicial y que le dio todo el apoyo necesario. Bien. Ese es el enfoque y sobre todo la creación de una comisión de ciudadanos independientes que van a participar de una parte fundamental que es la de la prevención. Magistrado, le pido disculpas porque es que entonces el tiempo no nos daría y yo quiero agotar para conceptualizar. Ya más luego haríamos un programa con todos los precandidatos completos. Yo quiero, Iván, nos queda un break comercial, ¿verdad? Vamos a unir un break. Pero vamos a ver. Un escenario bastante extraño el de ahora. Caras que hemos visto. Lionel que dice que va a combatir la corrupción. Danilo que se va a reelegir. Hipólito que habla de corrupción. El mismo Hipólito que dijo que a los presidentes no se metían presos. ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué debemos creer que su propuesta sería diferente, magistrado? Mire, el país en este momento atraviesa por una situación más delicada de lo que la gente cree, de lo que la gente puede percibir. Estamos hablando de un gobierno de 12 años consecutivos, 14 años consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana. En el 2020 serán 16 años. Hay que producir un cambio. La alternancia que Winston Churchill señalaba... 20 de los últimos 24, ¿no? 20 de los últimos 24. Churchill señalaba que el abono de la democracia es la alternancia. Hay que producir un cambio en el país. En caso contrario, esta democracia que tenemos corre un riesgo terrible y sobre todo ante la posibilidad de candidaturas como la del presidente Leonel Fernández, que ha dicho que pretende gobernar hasta el 2044, hasta la celebración del bicentenario de la independencia. Y en ese sentido, la posibilidad de cualquier candidato para las elecciones... Si el mundo va a estar vivo en el 44, si seguimos como va. Sí, pero ahí lo más importante es que hay que producir el cambio. Hay que evitar que la extensión más allá del 20 ponga en riesgo la democracia. Y el presidente Hipólito Mejía, motivado precisamente en este momento tan trascendente para el pueblo dominicano, ha decidido ser quien garantice que esa democracia se concretice. Bien, ¿no va a respaldar una reforma constitucional para una reelección? ¿La reforma? Constitucional para una nueva reelección. Aquí no existe ninguna posibilidad de reelección. Ninguna. La más mínima posibilidad. La más mínima posibilidad. Ni siquiera... ¿Por qué repites eso y le pones énfasis? Para las rotativas de los periodos. Hay que decirlo, ni de reelección sobre la base de reforma constitucional, ni tampoco sobre la base de la interpretación de ningún órgano del Estado. Atención, cachicha. Bien, adelante, Abigail. Sí, yo quería, el doctor Elio Olivares habla de democracia y en el PRM se va a presentar una situación muy sui generis. La Secretaría General del PRM está en manos de la hija de Hipólito Mejía. Y se supone que para ser candidato primero hay que ir a una convención a lo interno del PRM. ¿Ella se va a inhibir o va a quedarse como secretaria con el papá aspirante? Interesante pregunta. No tiene razón para inhibirse. No. No, de ninguna manera. Ella es la secretaria general. Pero no incide un secretario general y un presidente de un partido en unas elecciones internas. No incide. Y si incidiera tampoco tendría que hacerlo.
porque ahora se van a elegir los candidatos a los cargos de elección popular sobre la base de la celebración de primarias en el caso del PRM. Perdón, usted que sabe de asuntos electorales, ahora que tú preguntas eso, y en el caso de Leonel Fernández, que es el presidente del PLD, yendo a unas elecciones internas, se inhibe, tiene que renunciar, ¿cómo sería el asunto? Una licencia tendría en todo caso, Una licencia. Ya él ha sido candidato siendo presidente. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y en el caso bueno. y en el caso de Reinaldo Pared, que ha sido candidato a senador por el distrito siendo secretario general. O sea que eso no tiene que ver. Pero bueno, es importante No se había aclarar. presentado nunca este caso de de un padre, de una hija. de un padre. Pero que la Abigail, hija- peor es cuando yo mismo soy el presidente y el candidato. Está bien, pero lo que quería... Porque yo sí no me voy a inhibir por mí mismo. Exacto. No, porque en este caso lo que incide son los presidentes de cada intermedio que deben organizar junto con la Secretaría de Organización. Tienen su estructura. Tienen una estructura Pero que está informa lo- de eso. Abogado, usted dice que está- la reelección, la modificación de la Constitución es imposible. La revisora en este caso no se conocería ahí o algo así. No, pero quiero, Ivonne, esta para parte. terminar esta pregunta y Antes de entonces irnos al cambio. retornamos a esa. Miren, las primarias, tanto del Partido Revolucionario Moderno y del PLD, que son los que posiblemente hagan primaria, o es casi seguro que lo hagan, van a ser organizadas por la Junta Central Electoral, de conformidad con esta novedad de la ley de partidos. En ese sentido, el control de esos procesos va a estar en un tercero imparcial, que es la Junta Central Electoral. Y por lo ¿Cerrada o tanto, abierta? La participación, ¿Cerrada la o abierta? intervención Pregunta Abigail. de las autoridades del partido será mínima. Antes también lo era, porque cuando se va a celebrar una convención o una primaria, lo primero que se hace es formar una comisión organizadora y las autoridades del partido se quedan al margen de ese proceso. Lo de si abierta o cerrada, bueno, los partidos ahora tendrán que decidirlo. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, tendrá que decidirlo el Comité Nacional, que es el equivalente al Comité Ejecutivo Nacional, que está integrado ¿Hay por posibilidad de que Hipólito vaya alrededor por el de PRD? 1000 personas. Y Un abrazo que hubo ahí. Pero quiero aclarar esta Ok, parte ok. sobre las primarias. Ningún partido tiene definido el tipo de primaria que va a celebrar en este momento, porque la ley de partidos ya determinó que el organismo que puede hacer eso es, en el caso del PRM, el Comité Nacional, en el caso del PLD, el Comité Central y así. Entonces, de modo que en el PRM todavía no sabemos si serán primarias abiertas o serán primarias cerradas. ¿Qué prefiere Hipólito? Eddie, usted ha sido muy categórico. Nos queda cuando un minuto, dijo- ¿eh? cuando Un ha dicho- minuto. Cuando ha dicho que no es posible modificar para que Danilo se reelija de su Congreso. Ahora, después de la sentencia del TC, ¿no pasaría eso a la revisora en su Congreso? ¿No es una Lo posibilidad? más rapidito No, posible. eso no magistrado. tiene ninguna posibilidad. Aquí no existe la más mínima condiciones para la reelección. Es que, contrario al 15, todo el país, todos los sectores que inciden en la sociedad, todos los grupos de poder fáctico, pero el pueblo ha decidido que no quiere la reelección, no quiere una reforma constitucional. Además, aquí hay que frenar ese relajo de modificar la Constitución permanentemente. Las sociedades cambian. El ejemplo es el de Paraguay, que Horacio Cartes y Lugo se pusieron de acuerdo, reformaron la Constitución y ya reformada tuvieron que echarla para atrás. ¿Por qué? Porque el pueblo fue al Congreso, se produjo un conato de incendio, un tiroteo, y en el tiroteo murió un jovencito, un diputado de 27 años. Y a 48 horas después, el presidente Horacio Cartes tuvo que hacer un discurso a través de una cadena de radio y televisión y anunciar que había dejado sin efecto la reforma constitucional. Ok, Aquí vamos no a ver. existe la posibilidad. Bien que el magistrado ha aclarado de las primarias y la elección. Estamos que tiene- totalmente que contra el tiene ahora tiempo, cada ¿eh? partido, pero el presidente Hipólito, ¿por cuál se inclina? ¿Por abiertas o cerradas? Abiertas, la quiere abiertas. Hipólito. Julio, usted tenía un Digamos- detalle finalmente. Nos Detalle queda- final, o sea, brevemente, Eddie, primero, ¿por qué hacer el discurso de la tierra de Trujillo? Uno. Segundo, Pero, Julio. perdón, pero déjeme preguntar. Pregunte, Julio. ¿Por qué utilizar el término y la estrategia transición de hace 40 años?
No, la transición siempre es nueva. La última transición fue en el 1978 y la encabezó el presidente Antonio Guzmán. Por cierto, en esas elecciones, todo lo que tienen una edad un tanto madura, recuerdan cuál era la situación por la que atravesaba el país. ¿Cuál es la transición que va a hacer Hipólito? No me queda claro. ¿Qué transición sí, va a sí, hacer? pero vamos aquí. El país luchaba por una democracia, por la libertad. Y entonces el PRD se puso de acuerdo con el doctor Peña Gómez a la cabeza para llevar de candidato a don Antonio. Salvador Jorge Blanco era un candidato muy popular. Pero déjenmelo ahí. Sí. Déjenmelo ahí y me va a hablar de la transición inmediatamente regresando. No podemos dejarlo ir. Ya regresamos. Una pausita, esto está muy sabroso. El tema llamativo. La población dominicana pendiente de los detalles. Viendo el show del mediodía, no te muevas. En breve, regresamos. Regresando. Nuestro programa de televisión. Seguimiento a los temas, Iván Ruiz, estoy contigo. Sí, que se nos complicó. Esta es la telerrealidad. Adelante, Julio. Sí, gracias. Rapidito. Bocamente rico arroz de vegetales y tocineta, gracias a Maggi, el sabor de nuestra cocina dominicana. Qué bueno. Gracias a Maggi, va a estar en nuestra... Caldo de gallina, mi sabor, esto ha sido la probadita. Y como siempre, las gracias a estos productos de República Dominicana, Productos Chef, auspiciaron un segmento de la probadita. Ahora sí, Iván Ruiz contigo y el magistrado Eddie Olivares. Gracias, Iván. señor. Poquitos minutos. Teníamos un compromiso con lo de banda gástrica, pero vamos a tener que trasladarlo definitivamente para mañana. Vamos a ver cómo hacemos Iván, esa tú parte. sabes que a uno se le acercan en la calle. Don Eddie, Queda una pregunta. me dice, Sí, queda una pregunta pero para que la agregue ahí, antes que se acabe el tiempo. Me dicen en la calle que por qué se le va a hacer difícil a Hipólito ganar simpatía dentro del PRM, porque lo ven muy cerca de este gobierno. Que cómo que él puede estar en el PRM haciendo cuestiones con el gobierno. ¿Cómo es eso? Sí. Peor hubiese sido entonces, o sospechoso, si hubiese sido en Montecristi que hubiera empezado el presidente Mejía su campaña. Ahí fue que Trujillo, a propósito de la pregunta, inició su campaña del 30. Y entonces desde Montecristi dijo, no hay peligro en seguirme. Y todo el mundo sabe lo que ocurrió después. El presidente Mejía vive en San Cristóbal. Su segunda casa es San Cristóbal, y entonces se decidió hacer en un espacio muy bonito, muy interesante, al aire libre, rodeado de jóvenes y mujeres. El mensaje realmente fundamental de ese discurso es el hecho de que el presidente Hipólito Mejía ha decidido iniciar esta carrera hacia la presidencia acompañado de la juventud y de la mujer. Pero no hay ninguna razón. Ahora sí, hay que decir lo siguiente. El presidente Hipólito Mejía está decidido a poner orden en el país. La anomia social por la que ha atravesado este país hay que superarla. El Partido de la Liberación Dominicana durante estos 14 años ha llevado al país a una anomia tal que hasta los puentes se roban. Recuerden ustedes el puente sobre el río Iguamo, donde poco tiempo después de haberse inaugurado, todos cruzamos por ahí, vimos 5 postes de luz que habían sido cortados y se lo habían llevado, postes de aluminio, pero la tapa de los filtrantes, es decir, hemos caído en una anomia, en un desorden, que es necesario que un presidente que vaya a gobernar solo 4 años, que vaya a tomar las decisiones firmes, las decisiones responsables que hay que tomar para poner el orden, para reencauzar el país, lo haga. Gracias, magistrado Eddie Olivares. El canal me indica que tenemos que pasar lo de la banda gástrica por el compromiso. Quiero agradecer al magistrado Eddie Olivares en nombre de todos los compañeros, desearle mucho éxito a Hipólito. Me le da mis saludos, sabe mi aprecio personal y el aprecio que yo siento de él hacia mí. Gracias, sí, es un aprecio mutuo, un cariño muy especial. Y queremos un mejor país. Que construyamos juntos un mejor país. Hasta mañana. Vámonos con banda gástrica.